Desabastecimiento en Venezuela. El desabastecimiento es uno de los principales problemas que actualmente desde el punto de vista económico y social enfrentan los venezolanos. En primer lugar debemos conocer lo que significa el término desabastecimiento. De acuerdo con la teoría económica, el desabastecimiento en los mercados se origina o por una expansión de la demanda, la cual no encuentra respuesta en un incremento de la oferta o en una contracción de la oferta dada una demanda. Fíjense que nosotros hablamos mucho del tema de lo que es el estado rentista petrolero. Y bueno, a la sombra de ese estado rentista petrolero nacieron y se enriquecieron grupos económicos que se fortalecieron a medida que fueron pasando los años, las décadas, a través de trampas, ¿verdad? De acciones prácticamente delictivas, como lo señala el historiador Federico Brito Figueroa, una burguesía prácticamente delictiva. Adquirieron un gran poder, monopolizaron pues la producción. Y en estos momentos, si nosotros nos ponemos a revisar, hay importantes grupos económicos, pero el grupo que más se fortaleció fue el grupo de los Mendoza, ¿verdad? El grupo Polar, que no es nada más polar, sino que tiene toda una serie de vertientes, digamos, domésticas, internas, pero también vertientes transnacionales. La primera manifestación del desabastecimiento tipificado por la teoría económica son las colas. Jorge Roy, expresidente de Fede Cámaras, dejó bien claro cuándo se terminarán las colas, mostrando claramente las intenciones de la derecha. ¿Hasta cuándo van a durar las colas? Hasta que se siga el gobierno atacando a la empresa privada. ¿Hasta cuándo van a durar las colas? Hasta que se siga el gobierno atacando a la empresa privada. La guerra económica no es un cuento, la guerra económica es una realidad que se ve en el proceso en el que se incorporan los grandes grupos empresariales venezolanos, que comienza con un proceso de acaparamiento de los productos de primera necesidad, en primer lugar, es decir, alimentos y medicinas, y luego productos del hogar y los productos cosméticos, que fundamentalmente atacan a la familia venezolana y también a la mujer venezolana. Y luego, por supuesto, a todos los estratos de carácter social en Venezuela. Ese acaparamiento, ¿qué es lo que genera? Un enorme nivel de desabastecimiento y de escasez en nuestros supermercados, que por supuesto luego van generando las famosas colas, la fila de gente tratando de adquirir alimentos, medicinas, productos estéticos, productos del hogar, en las grandes tiendas de supermercados, en establecimientos comerciales como el denominado Farmatodo, que hay que denunciarlo con nombres y apellidos. Y por supuesto, eso va generando una ganancia de carácter política para los sectores empresariales y los sectores políticos venezolanos. ¿Por qué? Porque entonces lo que se pretende es achacarle al gobierno la responsabilidad de la escasez, del desabastecimiento y de las colas. En los momentos críticos de la revolución bolivariana podemos ver cómo ha disminuido la producción de alimentos Polar. Según los argumentos de sectores de oposición, el desabastecimiento se debe a que el gobierno no ha entregado los dólares necesarios para abastecer a los venezolanos. Sin embargo, cifras del Banco Central de Venezuela desde el 2003 al 2013 demuestran que el otorgamiento de divisas aumentó en un 442%. Polar no tiene dólares, no tiene acceso a divisas hace 13 años. Polar no tiene dólares, no tiene acceso a divisas hace 13 años. Desde hace bastante tiempo, sobre todo desde la muerte del presidente Hugo Chávez, cuando se arrecia la guerra económica en Venezuela, comenzó a tratar de responsabilizar al gobierno, primero de la escasez de dólares para adquirir productos importados, diciendo entonces que si el gobierno no entrega los dólares a la empresa privada, como la Polar, o como por ejemplo la Procter & Gamble o la Cargill de Venezuela, que son empresas importadoras fundamentalmente o empaquetadoras de productos, entonces se le decía que era el gobierno el responsable de esa situación. Eso comenzó entonces a magnificarse a través de los medios de comunicación social controlados por la oposición venezolana, a través de las redes sociales, a través del uso del denominado Twitter, del WhatsApp, de todos esos medios que precisamente el gobierno ha venido impulsando precisamente a través del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces, a partir de allí comienza a responsabilizarse al gobierno mediáticamente de esa situación. Entonces, por supuesto, se comienza a generar una especie de inflación argumentativa de que el gobierno es responsable. ¿Eso para qué? Para drenar, para socavar las bases populares que siempre ha tenido el gobierno bolivariano
entre el pueblo pobre y excluido. Pero hay que decir que el gran porcentaje de la producción de alimentos en el país lo tiene el sector privado. Y eso hay que decirlo, hay que recalcarlo, porque se está tratando de crear una matriz de opinión en la que se dice que nosotros somos los dueños de la mayor parte de las empresas productoras de alimentos y que las tenemos improductivas, y no es así. Y no es así. La Polar, por cierto, es un gran monopolio. Si ustedes se ponen a revisar toda la gama de productos que produce Polar, desde la margarina, la harina, el arroz, los lácteos, incluso está vinculada también con la proteína en gambre en los productos de higiene. Otro fenómeno que se suma al desabastecimiento es la simplificación de la producción, que significa eliminar presentaciones pequeñas para reducir la cantidad de productos en el mercado, dejando a más del 70% de los consumidores sin productos. Entre las empresas que lo realizan están Colgate, Palmolive, Firestone, Pirelli, Cracks, Polar y Johnson & Johnson. La simplificación de la producción es un fenómeno macabro, terrible, perverso, que el capitalismo venezolano ha venido desarrollando. Ellos encontraron la fórmula para decir que están produciendo en las mismas cantidades, pero que no le llega entonces al pueblo, porque por supuesto los formatos en lo que se vende son más caros y son menos. Entonces, eso hace entonces por supuesto que las colas se hayan incrementado de manera enorme, porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué no ha descendido las colas si la producción es la misma? Bueno, por el fenómeno de la simplificación de la producción. Cuando tú con la producción de pequeñas cantidades, ¿verdad? Productos en pequeñas cantidades, beneficias a 10 ciudadanos, bueno, con una bolsa, ¿verdad?, de 5 kilos o de margarina o de cualquier alimento, beneficias solamente a una persona. Creas una desestabilización, incluso desde el punto de vista psicológico en el individuo y en nuestro pueblo. Allí nosotros podemos ver cómo el capitalismo venezolano, utilizando lo que en una oportunidad Simón Bolívar denominó que el talento sin probidad es un azote, se utilizó un mecanismo gerencial. ¿Cómo es? Bueno, vamos a producir lo mismo, pero en menores cantidades, utilizando formatos mayores. Entonces, esa simplificación de la producción ha venido entonces impactando de una manera también terrible al pueblo venezolano, y eso hay que denunciarlo. ¿Para qué? Para que el pueblo tome conciencia de quiénes son los reales responsables de la situación de escasez y desabastecimiento que hay en Venezuela. Son los grandes grupos empresariales venezolanos. El venezolano común es quien sufre estas consecuencias, pero no queda duda que nos encontramos frente a un poderoso grupo económico que solo piensa en sus intereses para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que fue legítimamente electo por los venezolanos. Yorneidis Hernández, Informativo Popular.